Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí un nuevo vídeo. Estamos ya en el pasaje del rey David. ¿Cómo es la historia del rey David? Primero tenemos el primer rey de Israel, que puedo ver aquí, a Saúl. Ya hemos explicado un pequeño recorte en el pasaje anterior, que era en el libro de Jueces. Aquí tenemos a Saúl, que sería el primer rey. Dice, cuando Samuel ya era viejo, el pueblo de Dios le dijo, queremos tener un rey que nos gobierne. Samuel pidió ayuda a Dios. Dios siempre le escuchaba claramente. Dios le dijo a Samuel que advirtiera al pueblo acerca de todos los problemas que tendrían con un rey. Un rey claramente obligaría a los jóvenes a unirse a su ejército. Y la gente tendría que dar al rey las mejores cosas que tuvieran para mantenerlo. Samuel advirtió al pueblo, pero no quisieron hacerle caso. Entonces Dios le dijo a Samuel que les diera un rey. Y Dios condujo a Samuel, a un hombre llamado Saúl. Samuel claramente derrama el aceite sobre la cabeza de Saúl y dice, yo te unjo, Saúl, para ser el nuevo rey de Israel y te ayudaré como profeta de Dios en todo lo que pueda. Ahí lo tenemos. Pero luego el propio Saúl hace las cosas a su manera. Era una señal de que Saúl había sido elegido por Dios para ser el nuevo rey. Saúl se escondió porque era muy tímido en un principio. Pero lo encontraron y Samuel le dijo al pueblo, aquí tienen a su rey. Todos vitorearon y gritaron, ¡viva el rey Saúl! Saúl. Porque aquí vemos ahora la parte también de los reyes también. Y aquí vemos la parte de un buen corazón. Luego aparece nuevamente el profeta Samuel y dijo que Saúl ya no podría ser rey en ese momento. Dice, Saúl fue un buen rey por casi 20 años. Entonces comenzó a desobedecer a Dios. Dios se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. También Samuel, también lamentaba la situación. Y Dios envió a Samuel a un hombre llamado Isaí para buscar a un nuevo rey. Cuando Samuel se encontró con Isaí le dijo, me gustaría conocer a tus hijos. Todos los hijos eran fuertes, eran forzudos, pero Dios solo buscaba lo que era el corazón de esa persona. No porque fueran fuertes y que fueran fortoches. Entonces Samuel le dijo, ¿tienes algún otro hijo? Se lo dijo a Isaí, al padre de los hijos, y dijo, sí, tenemos a otro hijo más pequeño que cuida a las ovejas. Su nombre es David. David es el que tocaba el arpa, hasta tocó el arpa también para el rey Saúl. Entonces va donde el propio David, y Samuel le dice, David, yo te unjo para que seas el nuevo rey cuando Saúl haya muerto. El propio rey David cuidaba sus ovejas cuando se acercaban lobos y fieras terribles. Él con su honda coge una piedra, se las lanza a los animales salvajes y cuida a su rebaño. Y eso es lo que buscaba Dios. Entonces le unge el propio Samuel a David para que fuera pronto el nuevo rey. Ahí lo tenemos. Porque lo llegaría David y Goliat, los filisteos, ¿ya? Los filisteos que tenían ahora un hombre muy fuerte llamado Goliat. Dice aquí, los filisteos eran enemigos de Dios. Su ejército se reunió para luchar en contra del ejército del rey Saúl. Un soldado gigante llamado Goliat de Gat lo desafiaba. Dice, llamen a su mejor soldado para que pueda pelear conmigo, pero no me hagáis esperar toda la noche. Entonces vienen también los hermanos de David, que eran altos y muy forzudos, para enfrentarse a este gigante, y el propio rey Saúl dijo, aquel que me traiga la cabeza de Goliat de Gat, le ofreceré a mi hija en matrimonio y tendrá muchas riquezas. En ese momento
David viene también al campamento donde están todos, los filisteos, los israelitas, y trae comida para sus hermanos. Y nadie se atrevió a enfrentarse a este gigante, y el propio David dijo: yo lo haré. David estaba convencido de que podía derrotarlo, hasta que aparece el rey Saúl y le dijo: David, tú no eres un luchador, tú no eres un guerrero, tú eres pastor. Y el propio David decía: yo soy pastor, quiero enfrentarme a Goliat de Gat. Entonces le dan lo que es un casco, le ponen también un atuendo, pero sabía que su atuendo era muy pesado y decidió luchar sin armadura y sin espada. Cogió una honda en un río con unas piedras y se enfrentaría al gigante Goliat. Goliat realmente se burlaba de él. Dice: han mandado a un niño a luchar contra mí. ¿Cómo es posible? Dice: vete, muchacho, aún eres demasiado joven para morir. El propio David dijo: lucharé contra ti. En ese momento sabía Goliat de Gat que eso era imposible, enfrentarse a él. Dijo David: yo lucharé en el nombre de Dios, porque él va conmigo. Luego, ¿qué es lo que sucede? Comienza el combate. David con su honda coge unas piedras que había cogido de un río, se la lanza en la cabeza en varias ocasiones, y cuando tuvo el lugar perfecto para derrotarle, le da en la frente y luego le cortaría la cabeza a Goliat de Gat. Y así el propio Saúl dijo: cogedlos a todos como esclavos en ese momento. Pero luego, cuando regresa nuevamente a la ciudad de Saúl, dicen: Saúl ha matado a 1000, pero David ha matado a 10.000. Y claro, el rey Saúl dijo: David me ha robado la gloria. Y luego intentó deshacerse del rey David. El propio rey Saúl dijo: David, te ofrezco a mi hija Mical a cambio de que mates a 100 filisteos. ¿Ya? En ese momento. Pero Jonatán le dijo que David ya había corrido bastante peligro, que ya todo había acabado. Entonces Saúl lo mandó a otras guerras y David siempre vendría victorioso. Y en vez de matar a 100 filisteos, mató a 200 y le entregó todos sus cadáveres y sus trofeos. Y Saúl, lleno de rabia, coge una lanza e intenta matar a David. Claro, luego David tuvo que escapar porque era perseguido por el rey Saúl. ¿Ya? Aquí puedo ver también a Jonatán abrazando a David. David era ahora perseguido por Saúl y David tuvo que esconderse, claramente tuvo que esconderse en una cueva para que Saúl no lo encontrara. Saúl montó un ejército para ir en su búsqueda, pero no lo encontraba. Cada vez que el propio Jonatán lanzaba una flecha cerca de la cueva era porque David estaba en peligro y no podía salir. Pero cuando llegó la guerra de Gilboa, la batalla de Gilboa, el rey Saúl estuvo en la batalla con los filisteos y claramente hubo una masacre. Aquí hay versiones. Aquí en la parte de la batalla se dice que Saúl recibió una flecha y murió con su ejército. Hasta su hijo Jonatán murió también en batalla. Y hay otra versión que dice que el propio rey Saúl tenían que retirarse porque esto era una masacre. Había también perdido a muchos de sus guerreros, sus aliados. Y lo que hace es coger su espada y se la atraviesa en el estómago y así muere. Y luego el rey David se convierte en el nuevo rey. Pero luego el rey David también se desvía, ¿ya? Porque después conoce también a una encantadora mujer. Aquí veremos también la parte del Arca de la Alianza, que contiene los mandamientos de Dios. David sabía que ahora Dios estaba con él y conoció a una encantadora mujer cuando se estaba bañando desnuda en una alberca llamada Betsabé, de la que se había enamorado después de haberle visto su cuerpo y su belleza. Se enamoró de ella. Y una noche llamó a la joven Betsabé y tuvieron una noche apasionada el rey David y Betsabé. Luego mandó matar a Urías, a su leal guerrero, si no descubriría el terrible acto que cometió David.
Y después aparece un profeta llamado Natán, que se enteró de lo que había hecho David, de la estirpe que hizo David. Entonces le dijo que a los 3 días el hijo que había tenido con Betsabé moriría. David no le hizo caso a Natán. Y al pasar los 3 días muere su hijo. Pero después Betsabé y el propio rey David tendrían otro hijo llamado Salomón, que es el que construía el templo de Dios. Pero claramente, al igual que su propio padre, le será difícil obedecer los mandamientos. Después muere el rey David, como puedo ver aquí, porque luego llegaría también, aquí tenemos lo que son los salmos, también hay los salmos del rey David. Después tenemos un rey sabio, estamos en el libro de Reyes, ¿ya? Aquí tenemos el templo de Salomón, que también aparecerá este templo en el Nuevo Testamento. Después llegarían los profetas, el profeta Elías, también llegaría el profeta Eliseo, el profeta Elías, donde puedo ver a la viuda de Sarepta. De la viuda de Sarepta también tenemos a Eliseo. Tenemos el milagro en el monte Carmelo, cuando llueve fuego del cielo. Después tenemos un carro de fuego, cuando Elías va a subir al cielo, montado en un carro. Aquí puedo ver el carro de fuego, cuando sube Elías. Luego tenemos también la vasija de aceites. Después tengo el profeta Eliseo. Aquí habla también sobre los profetas. También aparece Naamán. Naamán, que se bañó en el Jordán unas 7 veces para quedar limpio de una lepra que había tenido, como lo pone aquí. Pero aquí ya lo iremos narrando poco a poco. Esto es así un resumen súper rápido. Tengo a Josías el niño, que fue rey. Y después tenemos también una reina valiente, la reina Esther también, que más adelante podremos narrarla. Tenemos también el horno en llamas, pero eso será en la parte del profeta Daniel, del libro de Daniel, la del foso de los leones, que está bastante bien. Que lo dejaremos para el próximo episodio. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy hemos hablado un poquito, narrado sobre el rey David, sobre el rey Saúl, y también hablamos un poco sobre los profetas, así muy cortito, sobre Elías, sobre Eliseo, etc. Y para el próximo vídeo podremos hablar quizá del libro de Daniel. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbanse a nuestro canal, si aún no lo están, dejen su like, activen la campanita para que YouTube pueda activar las notificaciones y nos veremos en el próximo podcast. Un saludo, descansen y que pasen un buen día.